Bien, antes de continuar con los estudios que tenemos todavía pendientes de las siguientes entregas, hemos tenido que pausar por un momento o detenernos para hacer una pequeña reflexión, consideramos nosotros, de algunos eventos que están aconteciendo actualmente. Hemos titulado esta entrega especial, no creemos que vamos a hacer más, vamos a tratar de ser lo más prácticos, pragmáticos y, y trataremos de hacer un esbozo, un pequeño estudio a vuelo de pájaro. Hemos titulado esta entrega como un evento mal interpretado por los disques líderes religiosos. Como muchos sabrán, el 7 de octubre se generó una situación impactante en el Medio Oriente, específicamente entre Israel y Hamas. Y estuvimos tratando de monitorear las distintas perspectivas, puntos de vista, percepciones, bueno, puede ponerse un sinnúmero de términos y siempre va a decir lo mismo, de cómo había sido calificado, cuantificado, catalogado, referenciado este evento. Y para nuestra sorpresa, pues los bandos se dividieron y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. En nuestro caso particular siempre nos gustan los hechos. Creemos que los hechos hablan más que lo que yo pueda creer, pensar, percibir, entender, comprender. Bueno, puedo decir muchas cosas. Y nosotros en este momento quisiéramos hablar de hechos, de lo que por lo menos ha reportado hasta este momento una serie de agencias noticiosas. Una de esas agencias que hemos tomado nosotros, una que se llama Infobae. Esta agencia reportó los siguientes hechos que nos han llamado la atención. Primero, el acontecimiento que está en observación, en análisis, en estudio, es el acaecido el 7 de octubre del 2023. Nos llamaban poderosamente la atención porque se habían cumplido 50 años de la guerra del Yom Kippur. Un hecho que nos ha llamado poderosamente la atención. Pero a la par de esto, nos ha llamado también la atención que de acuerdo al reportaje que generó esta fuente de información, en una de sus partes dice que todo acaeció a las 6 de la mañana de ese fatídico sábado. Estoy, entre comillas, leyendo a las 6 de la mañana de ese fatídico sábado. El cielo del desierto del Negev se tiñó de sangre, llamas y disparos. Luego de que los militantes palestinos del grupo extremista Hamas se tomaran el festival Tribe of Nova, un evento de música electrónica, como parte de su ataque sorpresa contra Israel. Bien,
Sigue relatando Infobae que el festival, que congregó a cerca de 3.000 amantes del género, entre israelitas y extranjeros, terminó convertido en una masacre sin precedentes. De ahí continúa y dice que según la agencia de rescate SACA, en total fueron más de 200 cuerpos los que fueron hallados en el lugar donde celebraban el Rave. Creo que esa es la información que para nuestro interés y los datos que necesitábamos lograr, pues nos sirve. Mire qué cosa tan más interesante. Circula también un video en las redes de las personas que asistieron a este tal festival, entre comillas. Aparece al fondo de unas personas ahí bailando una estatua de Buda, si no estamos equivocados. Y otra cosa que nos llama la atención es que acaeció un sábado. Y hay que sumarle también que ese era el último gran día de la fiesta del Sukkot o de la fiesta de tabernáculos. Entonces todo esto nos ha llamado la atención porque eh, hemos creído o estábamos esperando ver cuál era la perspectiva que se le iba a dar a este asunto. Entonces tenemos como hechos, como facts, lo siguiente. Fue un sábado, o como se le dice un Shabbat. Fue el último día de la fiesta de los tabernáculos para los judíos, o el Sukkot. Había una imagen pagana para ellos. Y había entre judíos y extranjeros como 3.000 personas, dice la fuente que hemos consultado. Estuvimos esperando nosotros que ver qué nominación o cómo iban a catalogar o referenciar el suceso. Los judíos, los disque pastores o los líderes religiosos. Y todos han pegado el grito al cielo dándole otra perspectiva. Nos ha entristecido no ver que se haya condenado el paganismo judío junto con el de los extranjeros, que haya habido un festival pagano en Tierra Santa, como se le llama a ese lugar, y que tal festival se llamara Tribe of Nova. No sé en inglés cómo se dirá Tribe, solo lo deletreo Tribe. Entonces esto nos ha llamado la atención y hemos querido encontrar los hechos para interpretar el evento. ¿Cómo es posible que en la Tierra Santa se esté celebrando una, una fiesta de Dios como es el Sukkot o la fiesta de tabernáculos, que se han celebrado 50 años de la guerra del Yom Kippur en 1973, un 6 de octubre, que haya una eh, deidad pagana en el desierto del Negev y que la gente no respete, porque no observan, pero no respetan ni el Shabbat
ni la fiesta santa de Dios. Entonces, para entender estos sucesos desde nuestra perspectiva y nuestro punto de vista, hemos tenido que ocultar las escrituras para ver si las escrituras nos arrojan algunas luces. Y hemos, por ejemplo, encontrado en Deuteronomio 32:16 lo siguiente: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. No entiendo yo cómo en el desierto del Negev, un Shabbat o un sábado, concluyendo el último gran día de la fiesta de tabernáculo, el Sukkot, los paganos y los judíos se hayan ido a tener un festival pagano de electrónica con deidades paganas y no esperar una respuesta de Dios. Indistintamente si cree, no cree, si le parece, no le parece, los judíos están sujetos, le guste o no le guste, a un pacto. Y lo pueden observar, no lo pueden observar, pero va a haber consecuencias. Entonces nos llama poderosamente la atención que todo el mundo dice que la agresión de este contra este, pero nadie habla del pecado de este que está siendo castigado a través de estos. Porque fue una matancina la que hubo ahí. Y los que quedaron vivos, yo creo que aprendieron a que no deben de andar en ese desorden. De Deuteronomio 32:16 dice: le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Es una abominación una deidad pagana en Tierra Santa? Sí. Y eso lo ha demostrado la historia a través de los tiempos. ¿Le provocaron a ira con abominaciones? Sí. Un tal festival de electrónica en un Shabbat, terminando la fiesta de los tabernáculos del último gran día. Dice Deuteronomio 32:21. Ellos me movieron a celos, con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿cómo debemos de ver este evento? Tenemos los hechos. Ya sabemos que fue un 7 de octubre, está corroborado. Fue un Shabbat o un sábado, está comprobado. Fue para el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, está corroborado. Y fue en el desierto del Negev como a las 6 de la mañana, en un tal festival Tribe of Nova. No sé cómo se dirá en inglés Tribe of Nova. Entre judíos y extranjeros. Habían como 3000, dice la fuente, y murieron como 260, reportó ahí una agencia. Entonces la pregunta del millón ¿es una agresión de estos contra estos o fue un castigo que les envió Dios a estos por estar en desorden? Porque en la antigüedad una cosa de esas hubiera sido arrasancina la que hubiera habido y nadie hubiera dicho nada. Todos alabando a Dios y todos maravillados de sus juicios divinos. Pero la historia hoy es
Otra, nadie ha dicho nada, todo el mundo ha guardado silencio y hemos salido en apoyo de estos y condenamos a aquellos, pero yo no oigo hablar ni del tal festival, ni de que se violó el chavado el sábado, ni que violaron el Sukkot o el último gran día de la fiesta de tabernáculos, ni nada ni la deidad pagana que había ahí, nadie dice nada al respecto. Entonces esto nos preocupa a nosotros, porque nos parece que la perspectiva que se le ha dado está lejos de la verdad. Y ahora viene otra interrogante a la que no podemos eludir, escapar, esconder, ni mucho menos hacernos los locos. Y es este continuo enfrentamiento entre árabes y judíos. Ya mucho se ha hablado de Palestina. Ya se sabe que como hecho histórico un emperador romano, Adriano, creo si no estoy equivocado, por asuntos de desprecio y de impuestos, pues le puso a todo Siria-Palestina. Ya se sabe también que Palestina como Palestina no existió nunca, que es el invento de estos imperios que nacen, crecen y mueren y dejan los macaneos. Ya sabemos nosotros, lo hemos corroborado, que no existe así como los mayas una escritura, no existe arqueología, no existe historia como los incas, como los aztecas, que nos diga aquí radicó tal pueblo llamado Palestina o los palestinos, sino que palestino es tanto judío como árabe. Pero la pregunta del millón es, ¿este conflicto árabe-judío de quién es el macaneo para que exista hoy en día? Y es cierto que la tierra prometida solo es de los judíos o cómo es el asunto. Quisiésemos nosotros meternos en estos temas, pero tenemos una cartera abierta de temas que tenemos que seguir abordando. Pero nos llamaría la atención poder ilustrar algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, en Génesis 12:7 dice la escritura que apareció el Eterno a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar al Eterno, quien le había aparecido. Después en Génesis 13:15 dice, porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. De ahí en Génesis 15:18 dice, en aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Cuál es la clave de todo este asunto para poderlo entender? La palabra descendencia. Quienes conocen los relatos de las escrituras saben
que Abraham tuvo dos descendencias. Una descendencia por culpa de Sara, a ella le echamos la culpa, y a Abraham por no ponerle orden a la mujer, porque le hizo caso y se metió con Agar, que era la esclava de ella, y tuvo un hijo, lo que llamaríamos nosotros el hijo mayor, que todo el mundo conoce como Ismael. Y de Ismael nacen todas las naciones árabes, o por lo menos una gran parte. Habría que profundizar sobre ese tema, pero no es el punto ahora. Y después nació el hijo de Abraham, que es el hijo menor. Pero ambos son descendencia de Abraham. Por lo tanto, la tierra prometida, según las escrituras, le pertenece a ambos, a árabes y a judíos. Aquí nos han enseñado a nosotros equivocadamente que la tierra prometida es de Israel. Pero la escritura es clara y dice a tu descendencia. Y cuando se habla en Génesis 12:7 de Abraham, Abraham no tenía descendencia. Tiempo después le nació su hijo mayor y después su hijo menor por el desastre de Sara y de Abraham. ¿Y qué más dice la escritura con respecto a Ismael? Dice en Génesis 16:10, y le dijo también el ángel del Eterno, multiplicará tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Génesis 16:11. Además le dijo el ángel del Eterno, aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Dios oye, porque el Eterno ha oído tu aflicción. 16:12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, delante de todos sus hermanos habitará. ¿Qué es lo que estamos nosotros diciendo? Que sostenemos según las escrituras. Que el problema judío árabe es un problema entre hermanos. Porque yo tengo que meterme en ese problema, si el problema es de ellos. Como cuando una familia se mueren los padres y los hijos o los hermanos entran en la guerra por los bienes que tengo que yo ver con ellos. Eso solo lo puede arreglar Dios. Dios lo puede arreglar, porque Él es el dueño de todo. Entonces Dios tiene que ponerle orden a los judíos y a los árabes, porque son la descendencia de Abraham ambos. Si usted creía que solo los judíos eran descendientes de Abraham, pues anda muy mal, va. Entonces, imagínense ustedes el problema que quieren meter al mundo estos dos pueblos multitudinarios, cuando es un problema de sangre y de familia. Pero para que esto termine de enervarse, o de exacerbarse, o de alterarse, o de explotar, tenemos que añadirle otro problema. Según la información que circula en las agencias noticiosas, Israel estaba en un proceso de, ¿cómo se llama?, normalizar relaciones con los árabes. No con todos, pero eso es poco a poco, ¿va?
Y estos procesos ya se habían echado a andar con ya algunos países, ya habían hasta vuelos, se iba a poner embajadas, hasta el primer ministro viajó creo que a uno o dos, si no estoy equivocado, o a varios. Y hace poco salió la última información que el presidente de Estados Unidos, Mr. Joe Biden, reveló que él ya estaba próximo a sentarse para que Arabia Saudita firmara el tratado de paz con Israel, y en eso reventó esto. Según la escritura, según las profecías, las visiones, los sueños y la palabra de Dios, lo que pretendía hacer Israel en la oscuridad con Biden era quererle arrebatar a las bestias del Apocalipsis un asunto que para ellas es de altísimo interés. Y estos señores, por no querer respetar la palabra de Dios, por creer que se pueden saltar la tranca, porque creen que según ellos van a arreglar un conflicto que ya está definido quiénes deben de participar y arreglar, han exacerbado lo que está pasando en Israel y en el Medio Oriente. Y si continúan con esa terquedad de que ellos creen que van a resolver este asunto, pues bueno, que les vaya bien. Pero no van a terminar bien. Porque volvemos al mismo problema de siempre. La palabra de Dios debe cumplirse. Y quien la desafía corre el riesgo de terminar mal al final. Por eso pusimos como inicio en nuestro tema de un evento mal interpretado por los disques líderes espirituales, lo que pasó en el desierto del Negev. Cuando usted cree que usted es libre, soberano, independiente, y que puede ir contra la voluntad de Dios, contra los acuerdos, pactos, estatutos, decretos, ordenanzas, y bueno, podemos continuar, y cree que va a salir libre, ileso, se lo llevó puercas. Porque a Dios no se puede burlar. Se le debe temer y respetar. Entonces estos señores están queriendo jugar a grandes liderazgos y se les olvida que después de ellos vienen otros más poderosos que ellos. Y estos vienen a querer resolver ese problema. Pero no es a estos que le toca. Como digo, quisiésemos ahondar más en este asunto, pero tenemos otros temas que debemos de continuarlos. Por eso solo estamos dando algunas generales y, ¿cómo se llama? Tirando una línea en particular. Siempre les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico laultimiglesia@gmail.com y también pueden visitar nuestra página web laultimiglesia.com. Quisiéramos continuar con este tema, pero estamos claros que solo la idea que teníamos era dejar una posición clara sobre estos asuntos. Hay mucha tela que cortar, pero sí estábamos interesados en dejar algunos hechos y que la perspectiva no se corrompa. De antemano, pues esperamos siempre la audiencia requerida y
que podamos, ¿cómo se llama?, seguir entablando esta comunicación. Hubiésemos deseado seguir abordándolo, pero creemos que hasta aquí vamos a llegar. Muchas gracias.